Hola a todos, soy Sergio Nozal de Ser Opciones y en este vídeo va a ser cortito. Lo que quiero comentaros, explicaros son las dos diferencias en las que un operador de opciones puede trabajar con las opciones, con la estrategia de opciones, ya sea con gráfico de riesgo o con gráfico de precio. Bueno, ves en la pantalla el último número de la revista ISPA Trading, en concreto la que va de julio a septiembre de 2018. Y bueno, estamos aquí en primera plana con este artículo que justamente habla de este concepto que os quiero introducir, que es gráfico de riesgo o gráfico de precio. Bien, esto vais a encontrar el artículo en la revista, podéis leerlo de forma, ahí se explica con detalle las diferencias entre una operativa y otra. Y bueno, lo tenéis aquí, en el número de julio-septiembre, que es el número 35, la revista gratuita. Y bueno, os vais aquí a la página 27 y aquí tenéis la portada. Como comentarios, a la hora de trabajar con opciones se puede hacer de muchas formas. Bien, no existe una única forma de operar opciones. Pero principalmente podríamos hacer dos tipos o dos grupos de operadores, ya sean inversores, traders, aquellos que trabajan únicamente con gráfico de precio y aquellos que trabajan, bueno, más que únicamente, la palabra correcta sería principalmente. Aquellos que trabajan principalmente con gráfico de precio y aquellos que trabajan principalmente con gráfico de riesgo. En función de cómo trabajemos, la gestión va a ser totalmente diferente. ¿Bien? Bueno, aquí tenéis el artículo, que lo he dicho, yo recomiendo que os descarguéis la revista, es online, gratuita, y bueno, y ahí podéis leerlo. También hay otros artículos de otros compañeros también interesantes. Y bueno, y aquí en el artículo expongo ejemplos de una misma estrategia, por ejemplo en este caso una calendar, cómo se enfocaría a través de gráfico de precio y cómo se gestionaría a través de gráfico de riesgo. Bien, son dos gestiones diferentes, no son ni mejores ni peores, o sea, no hay un método mejor o peor, son diferentes. Y cada gestión tiene sus particularidades. Por ejemplo, cuando trabajamos con gráfico de precio, dejamos a la estrategia más espacio para que se mueva. Bien, eso sería una ventaja en el sentido de que nos alejamos del ruido, del movimiento del precio, lo que implica una gestión más tranquila, con menos ajustes. Esas serían las ventajas, y los inconvenientes serían que por ese tipo de colchón que dejamos para que el precio se mueva, pues la gestión monetaria influye. En concreto, hay que estar menos apalancado que por ejemplo cuando trabajamos con gráfico de riesgo, y por tanto las rentabilidades también son diferentes, ¿no? Al igual que los drawdowns. Y bueno, y aquí en el artículo pues expongo un ejemplo, como decía, en concreto con una calendar, y cómo sería la gestión entre gráfico de riesgo y gráfico de precio. El gráfico de riesgo tiene un enfoque más de trading, no de corto plazo, porque se pueden hacer gestiones con gráfico de riesgo a 2-3 meses, pero también a la hora de ajustar, pues nos fijamos en otras características, no principalmente en el precio, sino por ejemplo en otras variables de riesgo. ¿Vale? Pero bueno, aquí yo recomiendo nuevamente que os leáis el artículo, donde se explica una misma estrategia, en concreto una calendar, con estos dos enfoques diferentes. Y bueno, y espero que os ayude también un poco a definir qué estilo os puede gustar más o encaja más con vuestra personalidad
a la hora de operar. Y como decía antes, un método no es ni mejor ni peor que otro, son diferentes y lo que sí es importante es que tenemos que tener en cuenta las características de gestión según lo hacemos con gráfico de precio o con gráfico de riesgo. Bueno, esto es todo en este vídeo. Si tenéis alguna duda sobre el artículo relacionada con este concepto, nos podéis escribir a info@saropciones.com y os ayudaremos en la medida que podamos. Venga, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.